Entendido. Y le damos la cordial bienvenida desde la Agencia de Aduana Carlos Patricio Zulueta Goboni, de Santiago de Chile. Aquí tenemos una presentación de nuestra agencia, la que nos indica la trayectoria que tenemos, y los servicios que le puede ofrecer la agencia Zulueta para sus exportaciones e importaciones desde Chile hacia y desde el mundo. La experiencia está dada a través de la fundación de nuestro benemérito don Manuel Zulueta González, padre de don Carlos Patricio Zulueta, nuestro actual agente y gerente general. ¿Ya? El expertismo de nuestra agencia les permite a ustedes contar con una amplia gama de asesoramiento a la que pueden acceder a través de nuestra página web www.zulueta.cl y enviarnos sus inquietudes y necesidades. Le ponemos a su disposición todo nuestro equipo de 120 personas abocadas al comercio exterior internacional desde y hacia a otros países del mundo. Nuestro valor agregado se resume en un altísimo nivel de tecnología y de asesoramiento y de capacidad profesional que le ofrecemos como para iniciar diálogos en televisitas con nuestras gerencias de logística, gerencias de técnicas y operativas. Tenemos negocios actualmente superiores a los 2.000 millones de dólares CIF, y atendiendo alrededor de una cartera de 780 clientes anuales, ¿ya? Lo que no nos impide atenderlo a usted en forma preferencial, ¿ya? Con el tiempo que sea necesario para darle la mejor atención y recibimiento y posterior postventa. Marcelo, perdona, estamos en hora. Los dejo con nuestros presentadores. Cordiales saludos, que disfruten de esta webinar aduanero. Hola, buenos días, yo los saludo a todos en nombre de la gerencia comercial de la Agencia de Aduana Zulueta, que somos los organizadores de estas webinars que se desarrollan una vez al mes a finales de mes. Hoy día presentamos la webinar número 4, que es Mercado Regular de Fletes Marítimos, y a cargo del profesor Alejandro Garay, el cual tiene doble mérito estar hoy día con nosotros porque está de cumpleaños. Así que los dejo con él y muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra webinar de finales de septiembre, ya les avisaremos. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Rosarito. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, por la presentación de la agencia. Gracias a Javier Zulueta. Y principalmente gracias a todas las personas que se han interesado por escuchar un poco lo que hoy día les quiero comentar. Y sobre todo porque ustedes hoy día hacen que mi cumpleaños sea más importante que nunca. ¿Saben por qué? No hay cosa, para mí una forma muy personal de pensar, no hay cosa más linda que celebrar un año más de vida al alero, apegado a lo que uno hace, a lo que uno ha hecho y a lo que uno quiere con mucho cariño, con mucha pasión. Yo creo que nosotros los seres humanos nos relacionamos con la sociedad a través del trabajo. El trabajo nos dignifica, sea el trabajo que fuere, que sea un trabajo honrado, que sea un trabajo honesto. La verdad que a mí me dignifica y me pone muy contento. Hoy día tengo cualquier cantidad de actividades académicas y eso me pone muy contento. Las celebraciones en algún otro momento, pero hoy día la celebración más grande es la espiritual, que siento de que todavía puedo hacer un aporte para el país. Aporte, a lo mejor más adelante, cuando sea mayorcito, me voy a tirar una frase como lo hizo este corsario marino, navegante inglés, también fue escritor, un tipo muy versátil, que en el siglo XVI señaló que controlan el comercio. Este señor
se le atribuye haber introducido el tabaco norteamericano en Gran Bretaña, en Inglaterra. Y él dijo que quien controla el mar controla la riqueza del mundo. Y la verdad que hoy día, en los tiempos de pandemia, lo que nos ha tocado hoy día vivir, lo que ocurrió después del tema del canal de Suez el año pasado, lo que está ocurriendo en el tema Ucrania-Rusia, realmente deja de manifiesto que estas palabras de Walter Raleigh son realmente muy asertivas, ¿no es cierto?, en relación al manejo del mundo. Bienvenidos a este encuentro. ¿Qué hora es, Rosarito? ¿Qué hora es, Rosarito? ¿Sabes que yo apagué el celular, Un minuto, Rosarito? son las 11:03. Ya, tú me levantas el dedito cuando me queden 15 minutos porque yo apagué el celular, porque la vibración del celular me desconcentra, yo lo apagué. Entonces tú me levantas el dedito cuando yo llegue al minuto 30, eso va a significar que me quedan 15. Bueno, este es un encuentro que dice relación con lo que se conoce como el mercado regular de los fletes marítimos. Ahí hay una pequeña agenda. Estos temas se tratan en semestres en la universidad. Hay veces que hay un transporte internacional 1, transporte internacional 2, hay veces que te lleva todo el año. Nosotros no podemos hacer eso, podemos conversar un poquito sobre estos puntos que están viendo ahí. Paso a paso vamos a ir comentando, qué sé yo, viendo de qué se trata esto. Primero, como primera idea fuerza, yo quisiera compartir con ustedes esta transparencia que nos señala o nos hace la pregunta: ¿qué se puede mover por el agua? ¿Qué se puede mover por el agua? Yo digo por el agua porque mi formación es bastante sistémica. Agua es más general que mar. Muchas veces dejamos de lado el transporte lacustre, que es muy importante en Estados Unidos y Canadá, y muchas veces dejamos de lado el comercio fluvial, que se da mucho en Sudamérica, en la tierra de Marcelo, que me está escuchando, donde hace frontera, ¿no es cierto?, con Paraguay, el movimiento que hay con Uruguay a través del Río de la Plata, etc. El concepto, en mi opinión, debiera ser acuático, pero los Incoterm, desde que nacieron en el año 36, hablan del transporte marítimo, y marítimo se asocia exclusivamente al mar. Pero dejando eso de lado, ¿qué se puede transportar por el agua? Claramente hay un negocio vinculado a la carga general, o se le conoce también como la carga convencional. Este tipo de mercancía normalmente, por no decir siempre, tiene un alto valor económico, un alto valor agregado. Es mercancía que hay que preparar correctamente, hay que empaquetar, hay que envasar, hay que preocuparse de un envase mayor, que es el embalaje, y que se traduce a veces en bidones, en sacos, en cajones, ¿no es cierto?, en los pallets, y evidentemente en el medio de embalaje rey, a contar de 1960, que son los contenedores. ¿Por qué digo el medio de embalaje rey? Porque cuando Malcolm McLean, camionero del año 58, crea los contenedores, en el comercio mundial existió y se produjo una revolución impresionante. Esa es la carga general. ¿Qué tiene que ver esa figurita de los Incoterm? Eso que está ahí responde al grupo número uno del primer criterio para entender los Incoterm. Existen 3 criterios para entender los Incoterm. El primero es el medio de transporte. El grupo 1 se llama polivalente. ¿Por qué se llama polivalente? Porque integra en ese grupo el transporte ferroviario, el transporte en camiones, el transporte aéreo, y aunque ustedes no me crean, el transporte marítimo. ¿Por qué digo aunque ustedes no me crean? Porque el grupo 2 se llama marítimo también, se llama transporte marítimo, pero aquí en el grupo 1, el transporte marítimo pertenece al grupo polivalente cada vez que las mercancías se muevan en contenedores, ya sea full
o contenedores LCL. Esa es la implicancia. Polivalente marítimo, de acuerdo, pero mercancía en contenedores. Cuando hablamos de grupo 2 marítimo, es carga a granel. Eso no lo digo yo, lo dice la Cámara de Comercio Internacional. Y ahí están los Incoterm que pertenecen al grupo 1. Y ya les decía, el grupo 2 de los Incoterm se llama marítimo. Entonces alguien podría confundirse, pero ¿por qué marítimo de nuevo? Si acabo de decir marítimo en el 1. Sí, es que aquí es carga suelta, carga que va dentro de los barcos, dentro de las bodegas, como los metales, como el carbón, como el chip de madera, como los embarques de granos que se exportan desde Rosario, Argentina, que es un gran puerto granelero, desde el concentrado de cobre que se exporta desde Ventana, muy cerca de donde yo estoy, o de Mejillones, en el norte de Chile. Esa es la carga a granel. Esos son los dos tipos de mercancías, ¿no es cierto?, que se pueden transportar. Las mercancías generales o convencionales, las mercancías a granel. En consecuencia, dicho esto, podemos entender que existen dos formas de hacer negocios en el transporte marítimo, dos modalidades de explotación naviera. Por una parte, el tema asociado a los contenedores, que es el tema que hoy día vamos a conversar, que se llama transporte marítimo de línea regular. También se le conoce como servicios de línea o servicios line. Todo el tema de los contenedores. Y por otro lado, que tiene que ver con el segundo grupo, tiene que ver con toda aquella mercancía a granel que se mueve por el mar o por los ríos o por los lagos en un sistema de régimen de fletamiento. Son estas mercancías, ¿no es cierto?, de bajo valor económico, que son commodity, los graneles, que se tienen que mover en un régimen de fletamiento. ¿Qué significa un régimen de fletamiento? Chartear un buque, donde está la presencia de un exportador, de un cliente y de un intermediario que se conoce como broker, que actúa por cuenta del transportista o actúa por cuenta de la carga buscando los espacios. Es como un corredor de propiedades. Broker significa eso, corredor. Son cargas masivas, ¿no es cierto?, que se mueven. Yo quería partir con esta idea fuerza de cuáles son las modalidades de explotación naviera. Ahora nos vamos a concentrar exactamente en el objeto de esta presentación, que es el mercado regular, como yo les dije, los servicios liner. Esta forma de trabajar evidentemente va vinculado a la carga general, como lo dije, y principalmente a los contenedores. ¿Por qué? La pregunta es muy simple, la respuesta es muy simple. Es la visión predominante en los puertos de casi todo el mundo. Prácticamente hoy día, a nivel mundial, yo me atrevería a decir, según datos de la OCDE, que el 80% de la visión portuaria a nivel mundial tiene que ver con el concepto de terminal de contenedores. Terminal de contenedores. Gestión de contenedores. Dejando el concepto antiguo puerto, dejando el concepto antiguo el puerto como concepto, atribuido al granel. Hoy día, pensemos en la cantidad de contenedores que existen. Cómo ha evolucionado la tecnología en los contenedores, cómo ha evolucionado la tecnología en los tipos de buques. Claramente eso significa que como es tanta la mercancía de alto valor que se mueve por el mundo, evidentemente hoy día tiene mucha más importancia el transporte de carga en contenedores por sobre la carga a granel. ¿Cuál es la característica? ¿Cuáles son las características? Hay tarifas preestablecidas. Si yo, Alejandro, exportador, quisiera llamar a una compañía naviera para que me dé tarifa, me las va a dar. Probablemente se me va a caer el único pelo que me queda por aquí, porque lamentablemente, ya lo voy a decir al final, las tarifas todavía están por ahí arriba. Las tarifas están muy altas, pero las tarifas son conocidas, a diferencia del mercado irregular que hay que manejarlas caso a caso. Es posible hacer un pronóstico, un forecast que se llama, ¿no es cierto?, establecer un programa de demanda, un flujo, ¿no es cierto?, de operaciones, porque es un servicio previsible. Me refiero a que tiene escala, existen itinerarios, ¿no es cierto?, hay una frecuencia de nave,
siempre hay un tiempo estimado de salida de los buques, que es LTD, hay un puerto de embarque, existen distintos puertos de escala y evidentemente un tiempo de tránsito. Yo sé que en este minuto esta diapositiva no guarda mucha relación porque hoy día, con la coyuntura que estamos viviendo, los tiempos de tránsito se han multiplicado en 4, 5 veces por los problemas de congestión que hay en los puertos fruto de los problemas con los contenedores, la oferta y la demanda, que yo ya lo voy a analizar más adelante. Pero todos esperamos que esta cosa decante y que esta diapositiva vuelva a tener sentido nuevamente, en el sentido de que estas son las características del mercado regular de la flete. Hay un puerto de desembarque, hay un tiempo estimado de llegada, etc. Existen tarifas que están preestablecidas. Existen tarifas para la carga completa. ¿Qué es lo que es la carga completa? La carga que va desde un exportador a un recibidor ocupando el contenedor, sin acompañarse de otros embarques, de otras operaciones. Eso se conoce como la carga FCL, Full Container Load. También existen tarifas, ¿no es cierto?, para mercancía que necesita, ¿no es cierto?, que el contenedor vaya asociada, ¿no es cierto?, a una matriz energética en el buque. Me refiero a la carga reefer para los perecibles. También existen tarifas para mercancías que exceden, ¿no es cierto?, las dimensiones normales para ir en un contenedor. Se necesita a veces un contenedor sin techo, un contenedor sin lados, ¿no es cierto?, para que pueda ingresar esta mercancía sobredimensionada. Existen tarifas especiales para aquellas cargas que, según la Organización de Naciones Unidas, porque la ONU es la que dictamina a través de la IMO, que es una organización marítima internacional que depende de la ONU, cuáles son las cargas peligrosas. Todo esto que está acá, evidentemente asociado a un concepto que en transporte internacional se conocen como cláusulas de fletamento o berth terms, cláusulas de muelle o de línea, como algunos le llaman, términos de muellaje, y ya también lo voy a ver en su momento. Otra característica, dicho sea de paso, tenemos acá a Ricardo. Ricardo Lomer, ¿estás por ahí? Hola, Ricardo. ¿Tú no estabas escuchando? Aquí estoy. Hola, sí, Ricardo. Sí, ya, esto te va a interesar mucho, ya que tú dijiste que estabas en Valencia. Mira, ya que estamos hablando de tarifa, quiero que ustedes sepan que más o menos semanalmente existe una organización a nivel mundial que se llama la Shanghai, es un indicador de tarifas, ¿no es cierto?, que va proporcionando esta organización china, que está vigente desde el año 2005, pero que a partir del año 2009 va haciendo un chequeo semanal de las tarifas de flete de los contenedores desde Shanghái, ¿no es cierto?, que es el principal puerto del mundo, hacia los 13 principales destinos o rutas mundiales. Por ejemplo, en Europa, todo lo que es el mar Mediterráneo, todo lo que es el Golfo Pérsico, lo que es Nueva Zelanda, el oeste de África, el sudeste asiático, etc. En Europa también Rotterdam, Hamburgo. Es un indicador que sirve para ir midiendo el pulso de la economía, es decir, a partir de cómo se van cotizando los fletes internacionales, se pueden ir detectando oportunidades y hacer pronósticos de cómo ciertos sectores industriales están avanzando. ¿Y por qué te decía, Marcelo, que es interesante? Porque los españoles, y concretamente en Valencia, también tienen un indicador bastante parecido al que les acabo de indicar, que se llama la BCFI. Es un indicador español, ¿no es cierto?, que existe desde el año 2018 para orientar también sobre la evolución de los fletes de exportación desde ese hermoso puerto de Valencia y también de Sagunto, que está al lado. Ambos puertos yo los conozco. Hace 4 meses estuve ahí, tuve la suerte de meterme al agua en pleno invierno ahí en la costa valenciana, lugar precioso y con un desarrollo logístico impresionante.
Eso quería comentarte, Ricardo, que son indicadores que están a disposición de la comunidad internacional y quiere saber o quiere proyectar cómo está la situación sinóptica de las tarifas de flete. Otra característica que tiene este mercado es que puede servir para mover materias primas, equipos industriales, todo tipo de productos, bienes refrigerados. Y lo más importante, que es un servicio abierto. Es un servicio abierto para empresas que quieren exportar, para empresas que quieren importar, y aquí está lo relevante, a diferencia de hace 40 años atrás, hoy día este servicio está abierto inclusive a los competidores. Hoy día una compañía naviera no está dispuesta a viajar al exterior, ¿no es cierto?, a otro país, con espacios perdidos no comercializados. En consecuencia aparece la figura del co-loader, ¿no es cierto?, donde una compañía naviera, en función de un arriendo de bodega, lo que se conoce como un slot charter, una compañía naviera permite a través de un contrato que otra compañía naviera haga la explotación comercial de una cantidad de bodegas, una cantidad de celdas. Una cosa muy interesante, o sea, una compañía naviera perfectamente puede atender en virtud de un contrato a clientes de sus propios competidores. Y por otro lado, a los que nos gusta el tema de la intermediación, evidentemente las compañías navieras también tienen por clientes a otras empresas de transporte internacional que no tienen buque, pero tienen una logística desarrollada impresionante, que se les conoce como operadores de nave que actúan sin nave, son operadores de comercio exterior que actúan sin nave, los famosos MVOCC, que actúan entre la compañía naviera y entre este agente de carga, el freight forwarder, que es un concepto que sí conocemos más. El agente de carga, el que consolida, etc. Muchas veces la freight forwarder prefieren optar por los servicios de un MVOCC que en vez de ir a conversar, a negociar tarifas directamente con la compañía naviera. ¿Cómo funciona este negocio? Rosarito, ¿qué hora es? ¿Cuántos minutos llevamos? ¿Cuántos minutos llevamos, Rosarito? Son 11:20. Ya. ¿Cuándo se cumplen los 30 minutos? 11:35. Perfecto. ¿Cómo funciona este negocio? ¿Cómo funciona? El servicio de línea regular o los servicios liner se pueden entender desde dos perspectivas. Hay una orientación a hacerse amigos. Miren lo que estoy diciendo. Hay una orientación a que las compañías de transporte se hagan amigos. No que formen un joint venture, no me refiero a que formen una gran corporación, no, sino que hacerse amigos. A aunar voluntades, a aunar criterios. A veces invierten, sí, invierten, pero invierten en tierra, comprando depósitos, almacenes para contenedores, depósitos para contenedores, remolcadores. Probablemente ahí se convierten en un tema más económico, comercial, que podría ser un cartel, porque van a invertir. Pero en el agua, en el tema propiamente naviero, este tema tiene que ver más con un tema de ponerse de acuerdo, unirse en una conferencia marítima. Una conferencia marítima. ¿Con qué objeto? Para un poco quitarle protagonismo a aquellas navieras, como lo dicen los jóvenes hoy día, que la rompen en un determinado tráfico, en una determinada ruta. ¿Quiénes son esas empresas que, comillas, la rompen en un determinado tráfico? Aquellas empresas que no están en una conferencia, precisamente tienen un manejo independiente de esa ruta, independiente, y por eso que reciben el nombre de navieras outsider, que es lo mismo que decir servicios no conferenciados. O sea, hay navieras que están posicionadas fuertemente en una ruta y evidentemente hay otras navieras que tienen menos cantidad de naves. Lo que quieren hacer ahí es una alianza para poder optar también a una cuota importante del mercado y no dejar todo en manos de los servicios outsider. ¿Cómo funcionan los servicios conferenciados? ¿Cómo funciona? Uniéndose más de un armador, 2, 3, 4 compañías navieras o armadores,
que establecen, ¿no es cierto?, un tráfico, una ruta comercial, donde evidentemente cada una de estas empresas navieras tiene que aportar con su buque. Tengo 4 navieras, una tiene un buque, otra tiene 2, otra tiene 3. Bueno, ponen al servicio de ese tráfico la cantidad de buques en total. En consecuencia, tienen que también ordenar el tema de los itinerarios. La naviera A salía de Nueva York, por ejemplo, y la naviera B sale de Houston, abajo en el Golfo. Ejemplo, hay que ponerse de acuerdo para que todos los buques salgan del mismo puerto, para que todos los buques pasen por los mismos puertos de escala y para que todos los buques lleguen al mismo país de destino. Hay que ponerse de acuerdo entonces en la cantidad de buques, en el número de naves, en los itinerarios, pero principalmente en las tarifas. Si yo, Alejandro, estoy acostumbrado a llamar a la naviera A para que me dé servicio, perfectamente podría llamar a la naviera B, o si la naviera A no me contesta el teléfono, porque la tarifa va a ser exactamente la misma. Hay que homogeneizar servicio, itinerario y tarifa. ¿Qué pasa con esta plata que se va recaudando? Evidentemente ellos lo van distribuyendo en función ¿de qué? En función del aporte de naves que ellos hacen a esta conferencia. Y como les decía, si les sobra plata, que es lo que ocurre aquí en Chile, invierten. Acá yo estoy en Valparaíso, muy cerca de Placilla, donde hay terminales de contenedores, centros de distribución, depósitos de contenedores, donde las compañías se unen, ¿no es cierto? Y dicen, oye, nos vamos a dar un mejor servicio nosotros mismos. ¿Qué te parece si nos arrendamos un local y tenemos un depósito de contenedores para dar todo el tipo de gestión de consolidado, desconsolidado, gate in, gate out, limpieza de contenedores y todo lo que se necesita para la industria marítima? En consecuencia, esa es una situación que ocurre en este negocio. En cambio, los servicios no conferenciados, Outsair, es exactamente lo contrario, un servicio independiente, las decisiones se toman de un minuto a otro, los itinerarios son más flexibles, las tarifas también son bastante más flexibles, pero tampoco hay que pensar que es un servicio de menos calidad, simplemente es un servicio que responde a una compañía naviera que tiene un fuerte posicionamiento en un tráfico determinado. Acá tengo un ejemplo más o menos de lo que ocurre con una conferencia. Miren, hay una mercancía que se está originando allá arriba en Alemania, miren cómo se mueve, pasa a Gran Bretaña, está en Rotterdam, Holanda, Bélgica, Amberes, y se va moviendo, ¿no es cierto? Toda la operación pasando por Kingston en Jamaica, llegando a nuestro querido puerto de Valparaíso, nos devolvemos, pasamos al Perú, al puerto de Paita, y así sucesivamente. Ahí tenemos un bonito dibujito respecto de cómo participa o cómo opera una conferencia en un tráfico marítimo. Respecto a las mercancías, como les dije, son diversas. Existe tecnología, productos de alto valor agregado, como pueden observar, que necesitan envase, embalaje. Como pueden ver, todo ese ejemplo de los computadores, los electrodomésticos, los vinos. También tenemos embalaje, también tenemos mercancías que se utilizan, ¿no es cierto?, para que vayan en contenedores, pero que son mercancías que no tienen tanto alto valor agregado, como por ejemplo estos sacos, ¿no es cierto?, que se están colocando dentro de contenedores, o estos productos químicos que se van a colocar dentro de estos tambores, ¿no es cierto? Aquí tiene la simbología de carga peligrosa. Tenemos una diversidad de productos que se pueden transportar por el mercado regular. Y evidentemente dando paso lentamente al concepto de unitarización de carga. ¿Qué significa unitarizar? Llevar muchos sacos, llevar muchos cajones, muchos cartones, muchas bolsas, muchos guacales. Hay muchas formas de mover carga, pero dentro de una unidad. Es por eso que se llama unitarización. ¿Y cómo se llama esta unidad? El pallet. El pallet. Es una forma, ¿no es cierto?, de llevar las mercancías de forma más segura, permite el multimodalismo, se producen economías de escala y ahorro de espacio en el medio de transporte. Y una vez que tenemos muchos pallets, evidentemente viene la segunda fase de la unitarización, que tiene que ver con ¿qué? Con la contenedorización, es decir,
colocar la mercancía dentro de contenedores marítimos, que como les dije, nacieron en el mundo en el año 57, 58. Malcolm McLean, un camionero norteamericano, que le sacó las ruedas a sus camiones. Así nacieron los containers. No es idea de una persona de la industria marítima, es una idea de un empresario transportista terrestre, para que ustedes lo sepan. Aquí tenemos alguna fotito de algunos contenedores que se utilizan, ¿no es cierto? Tenemos contenedores de 20 y 40 pies, ¿no es cierto?, que se utilizan en el mercado regular para mercancías sobredimensionadas que se ponen por arriba, y por eso que son con techo abierto. Tenemos contenedores ventilados, ¿no es cierto?, que tienen una abertura en los laterales del contenedor para que ingrese, ¿no es cierto?, la corriente, el aire, y se mantenga ventilada la mercancía. No, acá no hay motores, no es un contenedor reefer que necesita un motor, que necesita un generador, lo que se conoce como un genset. Tenemos contenedores que no tienen ni techo ni lados, como pueden observar, son contenedores de estructura o plataforma, los famosos flat rack. Y tenemos contenedores que son abiertos solamente por un lado, los contenedores open side. Acá tenemos el contenedor estrella de las exportaciones chilenas. Este es el contenedor que más se utiliza desde la perspectiva exportadora chilena, porque nosotros tenemos muchos productos, muchos, que necesita la refrigeración controlada, ¿no es cierto?, durante la travesía, ¿no es cierto? La industria agroalimentaria es impresionante lo que ha avanzado, lo que se ha desarrollado, y que evidentemente necesita este tipo de contenedores. Lo que es los pescados, todo lo que es perecible, el contenedor. Y tenemos buques. Tenemos un buque que yo le llamo cariñosamente el buque Maestro Chasquilla. ¿Por qué yo le llamo Maestro Chasquilla? Porque sirve para todo. Para todo. Por eso se llama multipropósito. Es el buque que sirve un poquito para container, un poquito para graneles, un poquito para vehículos. Es de todo un poquito. Pero también tenemos buques que son específicos para el transporte de mercancías que entran y que salen del buque sobre sus ruedas. ¿Cuáles son esos contenedores? ¿Cuáles son esos buques que mueven mercancías que entran y salen sobre sus ruedas? Los buques roll-on, roll-off. Los buques que se dedican al transporte de vehículos. Y acá tenemos el buque portacontenedores, ¿no es cierto?, que es el buque exacto, es el buque necesario, el que se utiliza, ¿no es cierto?, lo que distingue el negocio del mercado regular. Es el buque que se necesita para el transporte de contenedores. Uno está mirando ahí contenedores sobre la cubierta, pero este contenedor tiene la característica que también puede almacenar bajo cubierta. La verdad que es realmente un centro de distribución. Uno está mirando contenedores que están sobre la cubierta en este minuto, pero debajo de cubierta hay muchos contenedores que se van colocando en forma de celdas. Acá tenemos una diapositiva respecto de la evolución de los contenedores, de las naves portacontenedores desde un feeder que movía entre 100 y 500 TEU, y hoy día se están moviendo sobre los 12.500 TEU. ¿Qué es lo que son los TEU? Es una unidad, ¿no es cierto?, equivalente a contenedores de 20 pies, porque así se mide, ¿no es cierto?, el tema de los containers en los buques. Miren la carrocería del buque. Así es el buque portacontenedores. Evidentemente este buque no tiene grúa, si ustedes se dan cuenta. Este buque necesita que los terminales de contenedores, lo que yo decía al principio, tengan la infraestructura, las naves, las grúas de pórtico necesarias para poder meter todos esos contenedores arriba del buque. Por eso que hoy día la tendencia apunta más al terminal de contenedores que a la carga de granel propiamente tal. Miren, este buque, el Algeciras, ¿no es cierto?, que recaló en Rotterdam en junio del año 2020, una capacidad de 24.000 TEU. Ya, aquí les voy a dejar algunas fotitos en honor al tiempo. Hay un análisis un poquito más detallado de lo que son los buques latch. Los buques son tan grandes que a veces no pueden atracar en puertos de poco calado, no se puede. En consecuencia, ¿qué es lo que tiene que hacer el buque? Tirar el ancla en una parte de mucha profundidad
y con sus propias grúas internas, con los elevadores fijos, saca pequeñas barcazas que están arriba del buque y las pone a flotar. Y con eso después carga los contenedores y esos contenedores se acercan a puertos. Esto ocurre mucho en China, en puertos que tienen muy bajo calado, porque evidentemente los gigantescos buques que les mostré aquí no podrían ingresar a puertos de bajo calado. Eso se llama un sistema LASH de portabarcazas. Ahí tenemos una fotografía del buque frigorífico, etc. Esto yo se los puedo regalar en la presentación para quedar. Quiero ir a otros temas porque el tema del tiempo es vital. Quiero ir a esto. ¿Cuánto me queda para cumplir la media hora, Rosarito, por favor? Vamos a llegar a las 11:35, en un minuto más. Perfecto. Hablemos un poquito de tarifa, de recargo y documentación. En el transporte marítimo ocurren muchas funciones. La verdad que no tengo idea cuántas. Muchas. Pero hay 5 que no pueden faltar. Como decía la canción del Happening con Ja, una casa sin marido es un árbitro sin pito, algo así decía hace 30 años atrás Pedrero en la canción del Happening con Ja. ¿Cuáles son esas 5 funciones que no pueden faltar en el transporte marítimo? El embarque, el estiva, el flete, la desestiva y el desembarque. Son lo que se conocen como las 5 funciones básicas del transporte. Sin eso no tiene sentido hablar de transporte. Eso es un servicio liner, entonces. Un servicio liner, lo que da el mercado regular, un servicio del gancho de la grúa del país de origen al gancho de la grúa del país de destino. Las 5 operaciones. Esas 5 operaciones se tienen que realizar. La pregunta es, ¿todas las hará el naviero? Esa es la pregunta. ¿Todas las hará el naviero? Cuando yo presenté este encuentro con ustedes hoy día, les dije que había separación de operaciones. Claro que hay separación de operaciones. ¿Por qué? Porque los Incoterms, que a lo mejor no tiene mucho que ver con esto, pero tiene que ver, los Incoterms, los términos internacionales de comercio, pueden influir perfectamente en la contratación de un flete marítimo. Me explico. Si yo, Alejandro, soy un exportador y le estoy vendiendo a Ricardo Lomer, que está en España, en Valencia en estos momentos, le estoy haciendo una exportación en términos FOB, claramente mi obligación, la obligación de dejar la carga arriba del buque aquí en Valparaíso, es por cuenta mía. La naviera va a actuar haciendo el flete internacional hasta Valencia porque lo contrató el cliente Ricardo Lomer. En consecuencia, yo, Alejandro exportador, tengo que ver en términos logísticos cómo dejar la carga arriba del buque. ¿Cómo lo hago? Alguien podría decirme, ¿está la naviera? Sí, está la naviera. Pero si yo quiero aprovechar economías de escala, aparece la figura de los operadores logísticos que me van a embarcar y me van a estivar. Dejar la carga arriba. ¿Para qué? Para que el importador solamente se haga cargo del flete, la desestiva y la descarga allá en Valencia. Eso se llama entonces una condición LIFO. Perdón, eso se llama una condición filo, donde la naviera está obligada a hacer el flete internacional, a hacer la desestiva y a hacer la descarga. O sea, se le paga, en este caso Ricardo Lomer, paga una tarifa solamente para que la naviera haga el flete internacional desde Valparaíso a Valencia, la desestiva de la carga en Valencia y la descarga. 3 operaciones, pero la operación 1 y 2 la tengo que hacer yo la tengo que gestionar. Por eso que esa cláusula se conoce como FILO, Free In, Liner Out, donde el naviero está liberado del IN, es decir, de ingresar y de estivar, y al mismo tiempo la naviera está obligada para hacer el flete internacional, para hacer la desestiva, para hacer la descarga. Al revés, si yo estoy vendiendo costo y flete, yo estoy vendiendo CFR, ¿no es cierto? Y ustedes saben que en CFR la descarga es por cuenta del cliente. Si ustedes manejan los Incoterms, recordarán que en CFR la descarga es por cuenta del cliente.
En consecuencia, bastaría que yo, Alejandro, contrate los servicios de la naviera solamente para lo que es embarque, lo que es la estiva y el flete, dejando que Ricardo Lomer en Valencia contrate la descarga, perdón, la desestiva y la descarga. Y eso se llama al revés, se llama LIFO, la cláusula LIFO. No sé, todo en el naviero está obligado a las 3 primeras y no está obligado a la 4ª y a la 5ª. Es importante. Algunos conceptos que yo se los dejo, sobre todo en el transporte marítimo, cuando actuamos con forwarder, compañías navieras. Está el bunker asociado al tema del petróleo, tenemos el security fee, que hoy día está muy importante para ver el tema de la vigilancia y la seguridad portuaria, las cámaras, el THC, que es un concepto bastante antiguo, y evidentemente este CAF, que es un ajuste monetario que se cobra cuando los fletes se pactan en monedas distintas al dólar norteamericano. El VLFI, que es un recargo que está hace mucho rato, que tiene que ver con la emisión de los papeles. Y en relación a lo que les comentaba al principio de la seguridad del tema IMO, ustedes saben que hoy día es obligatorio, absolutamente obligatorio, pesar los contenedores antes de que se suban un barco en relación al acuerdo SOLAS que pertenece a la IMO, que tiene que ver con la seguridad en el mar. Tenemos ahí algunos recargos importantes que se han hecho hoy día muy recurrentes, sobre todo con el tema de la escasez de contenedores, al cual espero tener el tiempo para referirme ahora. ¿Cómo se comercializan el servicio del mercado regular? Muy simple. Si yo tengo la capacidad, tengo el volumen importante, llamo por teléfono directamente a la compañía naviera para que me atienda. Y si no está la compañía naviera en Chile, bueno, tendré un agente general de nave, un representante. Es directo. Pero cuando yo tengo embarques menores, donde no tengo un volumen importante, a la larga igual tengo que pasarle la carga a la naviera, obvio, pero se la voy a pasar a través de un intermediario, el freight forwarder, el MVOCC. Cuando yo me manejo con un freight forwarder, aquí van a haber 2 conocimientos de embarque. Si yo le entrego la carga a un freight forwarder, ese freight forwarder me tiene que documentar esta relación comercial, lo que se conoce a través de un BLIJO, un House Bill of Lading. Pero el forwarder le tiene que pasar la mercancía a la naviera, en consecuencia ellos se tienen que relacionar documentalmente a través de lo que se conoce como un BL Master, un conocimiento de embarque máster. Ahí está lo que les estoy contando. Cuando tenemos un MVOCC, aparece la figura del BL Nieto. Creo que la próxima webinar habla del tema del forwarder para que yo entre un poquito a profundizar este tema. Tenemos que hablar de la gestión portuaria. En términos teóricos, esos son los 4 modelos que existen hoy día para gestionar los puertos a nivel del mundo. No tengo tiempo para explicar los 4, pero sí decirles que en Chile la tendencia es el modelo Landlord Port. Landlord Port, el número 3. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que tanto el hardware como el software, estoy hablando a nivel portuario, están a cargo del sector privado. Lo voy a decir en palabras bien sencillas. El puerto de Valparaíso, del cual yo estoy enamorado desde que nací, es un puerto del Estado, la empresa portuaria Valparaíso. Pero la empresa portuaria Valparaíso no hace nada. La gestión hoy día la hacen los concesionarios. Lo que hace la empresa del Estado es fiscalizar, chequear que el trabajo se haga bien de acuerdo a lo pactado en el contrato de concesión. Pero hoy día son los concesionarios los encargados de gestionar la infraestructura, porque ellos son los que hacen las remodelaciones, ellos son los que han agrandado el puerto, las excavaciones y todo el tema del calado, y al mismo tiempo son los encargados de colocar a través del tema de la concesión las grúas pórtico y toda la gestión para poder atender la operativa portuaria. Eso es lo que ocurre, y ocurre la verdad que prácticamente en todo el mundo, el modelo landlord portuario. ¿Cuál es la coyuntura para ir despidiéndome de Rosarito? ¿Qué es lo que está pasando en este minuto? Porque era un pantallazo general de lo que ha ocurrido. Con la pandemia, evidentemente se ha producido una congestión portuaria importante. A nivel mundial hay una congestión portuaria. Lo que decía al principio,
Espero que después de cuando esto se normalice, digo se normalice, no que vuelva a ser como antes, porque yo creo que esta enfermedad se quedó, uno va a tener que aprender a administrarse y a vivir con estas cosas, van a salir otros bichos seguramente. Yo creo que esto hay que saber administrarlo y convivir, pero por ahora tenemos una congestión portuaria que obedece al bajo nivel de cumplimiento de los itinerarios. O sea, hoy día si le colocamos un porcentaje de cumplimiento al respeto de los itinerarios, hoy día no pasamos del 40%. Miren, un 40%. Y esto ha traído problemas graves. Por ejemplo, en los terminales de contenedores y en los depósitos de contenedores. ¿Eso qué significa? Las personas que trabajan en planificación de muelles están vueltos locos trabajando. ¿Ah? A eso hay que sumarle la cantidad de personas que están enfermas o que estuvieron enfermas, la baja de personal. También esto ha traído una repercusión importante en las empresas que despachan mercancía, los expedidores y los que reciben. Los expedidores están acumulando stock porque no pueden despachar. Y por otro lado, los que esperan estas mercancías están sufriendo los embates de los quiebres de stock. Por otro lado, los operadores logísticos, las compañías navieras, los transportistas terrestres, los freight forwarders, ¿no es cierto?, han sufrido escasez de trabajadores y también escasez de conductores de camiones por el tema de la enfermedad de la pandemia. Hoy día, para que ustedes sepan, las rutas más importantes del tráfico marítimo, las rutas que están asociadas al índice, ¿no es cierto?, de China, que ya se los mostré, que son 13, han llegado de 110 días a 120 días de transit time promedio, ¿no es cierto?, por sobre los 40, 50 días como promedio. Es decir, había un incremento 4 veces de los tiempos de llegar desde un lugar a otro, producto de toda esta congestión que se está produciendo no solamente en los puertos de embarque, sino que en los puertos de destino. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como la alteración del ciclo del contenedor, generando entonces escasez de unidades, generando escasez de contenedores, y lo que ha significado presionar a las compañías navieras, ¿no es cierto?, a una reposición urgente de unidades vacías. Lo que está pasando en Shanghái, y eso evidentemente ha significado un alza. Acá en Chile le llamamos a la devolución del contenedor al servicio que conocemos como el gate-in. O sea, una forma de presionar de que los contenedores se devuelvan rápidamente, porque hay una escasez de contenedores. ¿Ya? Ese es un poquito el escenario. Y todo este escenario de lentitud, de ralentización en la movilización, en la manipulación de la carga, ha hecho que las tarifas, ¿no es cierto?, estén en las nubes, en niveles récord, ¿no es cierto?, donde las tarifas puntuales, concretas, las tarifas spot, desde China, por ejemplo, al puerto de Los Ángeles, se han multiplicado por más de 8 veces, llegando un poco más de los $12.000 en septiembre del año pasado. La verdad que si hoy, en el año 2002, la situación ha mejorado, ¿no es cierto?, para algunos puertos del mundo, a medida que los trabajadores se han mejorado, que ha bajado un poco el tema del coronavirus, China volvió a trabajar después de estar 66 días, ¿no es cierto?, Shanghái en un confinamiento, recordarán el confinamiento del primer semestre de este año. Evidentemente eso ha significado un poquito un cambio, una mejora, ¿cierto? Pero claramente eso también trae un impacto negativo. 65 días que no trabajó el puerto de Shanghái significa inmediatamente que cuando vuelva o reinicie a trabajar, eso trajo un impacto fuerte en el manejo de la cadena de suministro. Sin embargo, algunos países, donde nosotros siendo un país pequeñito, hemos salido favorecidos respecto de otros países de la región, toda vez que nuestro ecosistema, nuestra comunidad portuaria, todo el sistema portuario chileno maneja el concepto hoy día de comunidad portuaria.
Silokpor, por ejemplo, es un buen ejemplo. Silokpor ha hecho que hoy día, a través de la digitalización y la innovación, el mercado nuestro no ha sido tan perjudicado comparativamente, debido a que acá en Chile se está dando una oportuna información en tiempo real. ¿Ya? Ustedes saben que hay una organización de estudios económicos a nivel mundial muy famosa que se llama Bloomberg, ¿no es cierto? Señalan que esto para el próximo año debiera disminuir toda vez que se van a entregar, los astilleros van a entregar nuevos buques portacontenedores, o sea, va a aumentar, ¿no es cierto?, la capacidad operativa, y la demanda de esa capacidad se va a reducir, ¿no es cierto?, desde los picos máximos durante la pandemia. Lamentablemente, no lo suficiente como para poder llegar a los niveles que existían antes de que se iniciara el peor momento de la crisis sanitaria. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver esto con la crisis sanitaria? El tema de no poder llegar a esa época. En el año 2019, que fue el último año donde había una sobreoferta de buques y había mucho espacio para contenedores, ¿no es cierto? Los expertos en economía del transporte, los grandes operadores, entre ellos Bloomberg, ¿no es cierto?, la IMO, la OCDE, estiman, ¿no es cierto?, que va a ser bastante difícil de que se pueda volver a ese exceso de capacidad, a ese exceso de oferta de buques que había antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque el tema de la infraestructura es un tema delicado, bastante delicado, y probablemente se estima que en Estados Unidos no se va a poder mejorar esta situación en el corto plazo. O sea, se va a mejorar, pero no, es muy difícil llegar a los niveles antes de la pandemia. En Europa, en este minuto, hay una situación compleja. Ha habido un alza muy potente de recaladas de buques que vienen del lejano oriente en dirección a los puertos holandeses y a los puertos alemanes. Y también pudimos ver meses atrás que una huelga de 10 días que se produjo en Corea del Sur puso a prueba, ¿no es cierto?, cómo se puede responder, ¿no es cierto?, a estos embates en la cadena de suministro. Otra situación importante en relación a este escenario tiene que ver con que más espacio en tierra para contenedores. A nivel mundial ha ocurrido de que los grupos económicos, los grupos armatoriales, han decidido acercarse, ¿no es cierto? Ha habido una competencia desatada por arrendar espacios, ¿no es cierto? Espacios baldíos que no están construidos cerca de los terminales de contenedores. Es decir, ha habido como una irrupción de depósitos de contenedores porque claramente es un negocio atractivo en este tiempo de crisis. Los puertos norteamericanos tendrían que ya estar preparándose para un aumento en las importaciones en los próximos meses, ¿no es cierto?, esperando que estos envíos se mantengan más o menos cerca del récord que se obtuvo de 2,34 millones de TEU, ¿no es cierto?, en marzo del este año 2022. Eso es un poco la situación del mercado regular de los fletes. Ahí hay una fotito de un servidor en el puerto de Valparaíso, en una operación de stacking, ¿no es cierto?, de contenedores que se van de exportación. No sé si me quieren hacer alguna consulta, no sé si hay alguna pregunta por ahí, yo no he mirado el chat. ¿Cómo estuvimos en la hora, Rosarito? Estamos bien, hay tiempo para hacer un par de consultas, son como 8 minutos para las 12. Ricardo, ¿estás por ahí? Sí. Janet, María Ángeles Martínez, Alex, Fernando Márquez. Hola, Fernando.
Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, gusto saludarte. ¿Alguna consulta? No, me quedó bastante claro Gracias por tu presentación. De nada. Hay algo, Alejandro, que quiero compartir, aprovechar por una situación en Estados Unidos con el tema de los retails. Los retail que están enfocados únicamente sus productos en textil. Y era que yo estuve presente en uno de esos, eso fue en noviembre, diciembre del 2021, y era impresionante el corte de mercancía y la poca variedad de tallas que había y marcas. Entonces yo estuve hablando, le consulté a una de las encargadas ahí de la tienda, que era como la gerente, era un retail grande, tipo Macy's, y ella me explicaba que en ese momento se estaba produciendo un colapso en la empresa, había una recesión y estaban tomando acciones rápidas, que era que a raíz de toda la mercancía que venían importando directamente de China, y estoy hablando marcas que eran tanto de alto costo como Nike, Adidas, así como marcas de medio costo y bajo. Sí. Estaban teniendo unos costos muy altos en los fletes marítimos, y a la vez los arribos que estaban haciendo en los puertos de Los Ángeles también estaban teniendo muchas demoras en las descargas. Había recesión en el tema de transporte, estaba subiendo el costo también del combustible, y eso estaba trayendo como consecuencia unos altos valores que fuera de lo que estaban proyectados en los presupuestos, que iban a impactar directamente al consumidor, porque iban a ir a una tienda donde iban a comprar productos de bajo costo. No sé, una polera que te podía costar antes $5, ahorita te podía costar $8 en ese momento. Entonces iban a buscar liquidar en ese momento todo lo que estaba quedando y no hacer reposición de marcas de bajo costo, sino marcas entre algunas que fueran de alto, de manera que le pudieran atribuir esos costos extras en las próximas reposiciones que hicieran, y a la vez ir liquidando espacio físico en las tiendas porque no se estaban dando, no estaban recuperando lo que estaba proyectado en los presupuestos anuales. Eso me lo compartieron en ese momento. Ricardo, ¿tú me hablaste ahora, Ricardo? Sí, te estaba dando ese... Ya, perfecto. Oye, qué interesante. Y la mejor forma de tener un pantallazo claro de lo que está pasando, lo que tú dijiste, preguntarle directamente al encargado, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se produce esta situación? Y lo más importante es que ya la solución la tienen. O sea, tú me dices que van a optar por un tipo de producto y más adelante esos mayores costos los empiezan a recuperar cuando empiecen a enviar los productos que dejaron como de lado momentáneamente. Sí, y fíjate que ahí también lo evidencié porque en esa tienda, en ese retail, mira, de verdad que no recuerdo el nombre ahorita, que mueve mucho volumen, pero a medio y bajo costo, también tenían marcas como la Nike. Y me recuerdo mucho los números porque llegué a ver unas poleras que estaban ahí, podían ser una temporada pasada, y a la vez había otra tienda también que era exclusiva de temas de textiles deportivos, entre muchas cosas, y los precios estaban ahí por lo menos en el doble. Y yo creo que era claro, venía nueva temporada, pero venían ya preparándose con el tema de inflando los precios para poder recuperar, o sea, los precios de ese momento, y recuperar o no perder con lo que venía en curso. Porque si lo que les venía en curso iba a sufrir un aumento drástico por toda la situación inflacionaria que había, no podían lanzar un solo aumento de precio a esos productos que iban en tránsito, sino tenían que anticiparse e ir aumentando los que ya también tenían, porque si no, no iban a tener rotación de las mercancías. Eso era un poco lo que se estaba viendo en ese momento en Estados Unidos en noviembre. Esos cambios. Perfecto. Muchas gracias por tu comentario, Ricardo. ¿Alguien más quiere comentar algo o hacer alguna consulta? Ahora Ricardo va a disfrutar una rica paellita. Sí, las famosas paellas valencianas que las hacen con conejo. ¿Algún comentario? ¿Algo? ¿Alguna consulta? ¿Estaríamos entonces? Bueno, estimado Alejandro. ¿Qué proyección? Sí, una pregunta. ¿Qué proyección
estoy aquí al cierre de año con respecto a los precios o a los costos de flete de las navieras que están, por ejemplo, abasteciendo Chile directamente desde Asia y viceversa, de Chile a Asia. ¿Qué proyecciones hay? Yo creo que va a haber una sensible baja, pero sensible baja los fletes marítimos de carga en contenedores desde el lejano oriente a Chile. Desde el lejano oriente a Chile, pero sensible. Veo muy difícil poder recuperar las tarifas que estaban antes del inicio de la crisis. Porque por lo mismo, porque la crisis probablemente se va a ver menguada. De hecho, hoy día no es lo mismo que el año pasado, y el año pasado no fue lo mismo que el año 2020. O sea, la crisis puede tener cierta variabilidad, pero el problema es un problema que, en mi opinión, compró pasajes de ida y no de vuelta. O sea, aquí claramente hay un tema que va a quedar con nosotros. Se están viendo algunas alternativas en Europa de poder conciliar en una vacuna, por ejemplo, las dos enfermedades, la primera, y el tema del Omicron, y eso, mientras no tengamos una claridad respecto de cuál es el alcance efectivo, ¿no es cierto?, de todo el tema para contrarrestar esta enfermedad, vamos a vivir en una permanente estado de alerta. Probablemente hay una baja, pero nadie se esperaba el rebrote que tuvimos en el primer semestre de este año, que significó que el puerto de China estuviera 2 meses inoperante. O sea, fue terrible, pero fue también terrible cuando China volvió, o sea, cuando Shanghái, no solamente cuando estuvo parado, sino que cuando vuelve, porque es como tener a un deportista, es como tener al señor Brandon, que aquí nos está dando una clase de gimnasia, es como tenerlo amarrado 2 meses sin hacer gimnasia, y cuando le dan la posibilidad de que lo haga, se vuelve loco haciéndolo. Y eso es lo que pasó también con Shanghái. Entonces, como no sabemos, no tenemos la brújula de lo que va a ocurrir, esto podría repetirse en otro puerto, podría ocurrir a lo mejor en Rotterdam, en Europa, podría pasar en otro lado, podría pasar en Brasil, que es un puerto importante, o los puertos de altura que tienen en México. Es una situación que no podemos prever. Me imagino que aquí va a haber mucha cautela, va a haber una cierta cautela que se va a traducir, en mi opinión, en una disminución parcial de los fletes, siempre esperando, ¿no es cierto?, cómo viene el futuro. Alejandro, hay una consulta acerca de si se pueden negociar las tarifas de los tiempos de devolución de los contenedores. Por supuesto, eso se puede negociar. La devolución de los tiempos de los contenedores vacíos se puede negociar, pero evidentemente tiene que haber una capacidad negociadora importante. O sea, ningún operador logístico le conviene negociar un tiempo con una empresa que no maneja un volumen interesante. Eso es así. Tiene que haber algo atractivo para las partes. O sea, la empresa quiere tener un tiempo disponible, negociado, una tarifa flat rack, ¿cierto? Pero también el operador logístico quiere tener también un piso garantizado de trabajo. Muchas gracias. Ricardo, no sé si no te pude preguntar, eso fue mi comentario a tu tema de la proyección. Sí. O sea que había una situación, Alejandro, un poco complicada, por lo menos hasta febrero o marzo, que cuando yo estaba ya todavía en Santiago, eran temas de proveedores nacionales que importaban mucho directamente de China y también de Europa. Y el tema es que ellos ya estaban proyectando, estaban los fletes para llegar a Chile más o menos alrededor de unos $12,000 de unas cargas cerradas de 40, y ya los estaban proyectando, no había pasado, o sea, para un mes, 2 meses ya los estaban proyectando en $16,000, incluso llegando hasta 18,000, hasta mediados de este año.
O sea, era una situación complicada porque a la vez veíamos las exportaciones, lo que estábamos nosotros sacando en contenedores reefer para China, y los precios se mantenían. O sea, llegamos a estar en los 5.000 máximo, creo que llegamos a pagar en los peaks, que era la temporada de frutas, unos 7.000, 8.000 dólares, pero ahorita igual estamos por debajo. Pero entonces los precios de China se mantienen para llegar a Sudamérica, en este caso, no bajan. Exacto. Entonces, no se puede negociar ahorita, por ejemplo, con navieras como Hamburg Süd, no se puede negociar con Maersk. Entonces, no entiendo un poco el desfase, porque Hamburg Süd llegó a cobrar o a cotizarnos hasta, no sé, 18.000 dólares o 12.000, 15.000 dólares, y nos mantenemos con OOCL, nos mantenemos con MSC, con HMM, y estamos alrededor de los 5.000, 6.000 dólares mandando carga. O sea, ¿por qué hay tanta diferencia, tanta separación entre los costos de las navieras? Porque hay algunas navieras, Ricardo, que se han caracterizado en este tiempo de crisis de llevar muchos containers vacíos a China. Muchos containers, entonces tienen viajes seguros, tienen carga asegurada, que es el container vacío para China. En consecuencia, eso ha significado que han podido sacrificar un poco sus ingresos con esta carga base, y eso ha significado que han bajado las tarifas. En cambio, otras navieras han optado por seguir igual y no estar tan preocupadas del reposicionamiento de las unidades vacías. Con la pandemia muchos pensarían de que el comercio bajó. No, si no bajó tanto. Hubo una demanda muy alta de productos que tienen que ver para el teletrabajo, por ejemplo. Mucho computador, mucha tecnología, mucho todo lo que se necesita para hacer un teletrabajo, y eso significó mucha utilización de contenedores, pero eso también trajo como problema de que no había capacidad de respuesta de esos contenedores vacíos nuevamente en China, porque tú sabes que China es el supermercado del mundo. Entonces, algunas navieras vieron en esto una oportunidad de dedicarse fuertemente al traslado de contenedores vacíos para el otro lado, y en consecuencia eso les permitió un poco bajar las tarifas respecto de cuando tienen que entregar sus cargas a los puertos de destino. Ya. Chicos, Perfecto. Estamos en la hora. Muchas gracias, estimado Ricardo, muchas gracias a toda la audiencia. Muchas gracias a los clientes que están asistiendo, a los posibles clientes o a los invitados, y también a todo el equipo de participantes de la Agencia de Aduanas Zulueta que está en el foro, escuchando esta capacitación que dicta el profesor Alejandro Garay, que hoy cumple sus primeros 25 años de vida. Así que un aplauso para él, y lo vemos en septiembre. Nos vemos en septiembre todos. Les mandamos muchos saludos desde la Agencia de Aduana Carlos Patricio Zulueta, acá de Santiago, y estamos encantados de vuestra presencia. Saludos a todos. Marcelo. Sí, señor, don No, Alejandro. quiero decir algo. Me siento muy honrado hoy día que estoy cumpliendo 25 años, porque me está ahí sonriendo. Hay un caballero, un prócer de la patria. Un prócer de la patria que está aquí escuchándonos en este minuto. Don Ignacio de la Carrera. Don Ignacio de la Carrera, bienvenido, nuestro gerente general de Logística Internacional. Ignacio de la Carrera. Muchas felicidades, Alejandro, en sus 25 años. Muchas gracias. Se mantiene muy bien. Voy alcanzando a Marcelo, que tiene 28. Sí. Sí. Bueno, las personas participantes en el foro le pueden hacer regalo de saludarlo personalmente a don Alejandro si gustan. ¿Sí? Nos quedan 3 minutos en las que ustedes pueden intervenir, como intervino gentilmente don Ignacio. Carlos Per está preguntando por la presentación. Yo se la voy a hacer llegar a la agencia de aduana, Carlos. Gracias por tus lindas palabras. Ya, bueno. Eso sería, Alejandro, tuviste la oportunidad de saludar a todos, hazlo en general. Te mandamos saludos, te agradecemos muchísimo tu profesionalidad. Saludos a todos y muchas gracias. Buenos días. Y tu entrega. Saludos a todos, nos despedimos. Hasta la próxima.